Prepárense para un viaje a través del tiempo, a una era de la que apenas tenemos registro, pero que guarda secretos que podrían reescribir lo que sabemos sobre los albores de la civilización. Imaginen una sociedad avanzada, floreciendo en el corazón de Europa miles de años antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. Crearon una tecnología asombrosa para su época, ciudades vibrantes y, quizás lo más intrigante, un sistema de símbolos que algunos creen que es la escritura más antigua de la humanidad. Pero, ¿cómo pudo una cultura tan sofisticada surgir y prosperar en un mundo prehistórico? Y, lo más desconcertante de todo, ¿por qué desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo enigmáticos artefactos y un sinfín de preguntas? Hoy desenterraremos los misterios de la civilización Vincha. Una historia oculta de Europa antes de que existiera la historia escrita. Bienvenidos a otra historia, el lugar donde desenterramos el pasado para traerles relatos fascinantes, personajes olvidados y misterios que la historia oficial a menudo deja de lado. Prepárense para ver el pasado de una forma completamente nueva. Para entender la historia de Vincha, debemos retroceder unos 7 milenios, hasta el Neolítico tardío. Aproximadamente entre los años 5500 y 4500 a.C. Mientras en Mesopotamia las primeras ciudades comenzaban a formarse y en Egipto la vida se organizaba alrededor del Nilo, en el sureste de Europa, en la región de los Balcanes, una cultura notable estaba en pleno auge. Su nombre proviene de un pequeño pueblo serbio, Vinča Belobrodo, donde se descubrió uno de sus sitios arqueológicos más importantes a principios del siglo XX. Pero lo que se encontró allí no era un hallazgo aislado, sino la punta del iceberg de una civilización que se extendió por miles de kilómetros cuadrados, desde lo que hoy es Serbia hasta partes de Rumanía, Bulgaria, Bosnia, Croacia y Macedonia. Los primeros descubrimientos revelaron una cultura con una organización sorprendente. Los asentamientos de Vinča no eran meras agrupaciones de chozas. Algunos de ellos, como el propio Vinča Belobrodo o Starčevo, eran vastos y densamente poblados, lo que sugiere una planificación comunitaria y una sociedad bien estructurada. En Vinča Belobrodo, por ejemplo, los arqueólogos han excavado más de 10 metros de depósitos culturales, capa tras capa de asentamientos superpuestos, indicando una ocupación continua durante más de 1000 años. Esto no es solo un campamento temporal, sino una comunidad estable y en crecimiento. Las casas, construidas con barro y madera, eran robustas y algunas contaban con varias habitaciones, incluso con patios y lo que parecen ser espacios para actividades artesanales. Se han encontrado evidencias de calles y áreas comunes, lo que nos habla de una vida comunitaria activa y organizada. La disposición de las viviendas en algunos sitios sugiere una planificación urbana rudimentaria, con agrupaciones de casas que formaban pequeños barrios o clanes. La vida diaria en estos asentamientos era compleja, con actividades que iban desde la agricultura y la ganadería hasta la producción especializada de herramientas, cerámica y objetos de culto. Pero lo que realmente distingue a la civilización Vinča es su asombrosa maestría tecnológica. En una época donde la mayoría de las culturas aún dependían de herramientas de piedra, los Vinča estaban a la vanguardia de una revolución. Fueron pioneros en la metalurgia del cobre. No solo extraían el mineral, sino que también desarrollaron técnicas para fundirlo y moldearlo en herramientas y objetos ornamentales. Esto es crucial, ya que el dominio del cobre marca una transición fundamental en la historia humana, sentando las bases para la posterior edad del bronce. Sus hornos eran capaces de alcanzar temperaturas muy elevadas, una proeza tecnológica para el Neolítico. Han sido hallados crisoles y moldes que evidencian su habilidad para trabajar el metal, produciendo desde pequeños adornos hasta herramientas como punzones y hachas. Esta capacidad de transformar la roca en metal es un hito que los coloca muy por delante de sus contemporáneos en muchas otras partes del mundo.
Además de su habilidad con los metales, su alfarería era excepcionalmente sofisticada. Han sido desenterrados miles de objetos de cerámica, desde vasijas utilitarias hasta intrincadas figurillas. Su cerámica no solo era funcional, sino también artísticamente elaborada, con diseños geométricos complejos y, a menudo, superficies pulidas hasta un brillo notable. Fabricaban recipientes de todas las formas y tamaños, algunos con incisiones detalladas y otros con representaciones de animales o seres antropomórficos. La calidad de su cerámica es tan alta que a menudo se confunde con la de periodos mucho más tardíos. La variedad de formas, desde cuencos simples hasta vasijas con pedestales elaborados y tapas decoradas, muestra una gran creatividad y habilidad técnica. Entre sus hallazgos más enigmáticos se encuentran miles de pequeñas estatuillas de arcilla. Estas figurillas son predominantemente femeninas, a menudo con rasgos exagerados, como ojos grandes y narices prominentes. Algunas parecen representar figuras sentadas, otras de pie, y muchas están adornadas con intrincados patrones incisos, a veces cubriendo todo el cuerpo. La función de estas figurillas ha sido objeto de intenso debate. ¿Eran ídolos religiosos, representaciones de diosas de la fertilidad, juguetes, o tal vez retratos de personas reales? Su abundancia y la uniformidad de algunos estilos sugieren una fuerte conexión con las creencias y rituales de la sociedad vincha, posiblemente relacionados con la fertilidad, la protección o el culto a los ancestros. La atención al detalle en estas figuras, a menudo con vestimentas y peinados elaborados, nos da una pequeña ventana a la estética y las costumbres de esta cultura. Pero, si hay algo que ha capturado la imaginación de arqueólogos y lingüistas por igual, es lo que algunos llaman la escritura vincha. Dispersos en varios sitios de Vincha, se han encontrado miles de objetos pequeños, como tabletas de arcilla, fusayolas, pesos para hilar y figurillas, que llevan grabados símbolos enigmáticos. Estos símbolos son consistentes en toda la vasta área cultural de Vincha y se repiten con patrones que sugieren un propósito más allá de la mera decoración. Los ejemplos más famosos incluyen las tablillas de Trataria, descubiertas en Rumanía en 1961. Estas tres pequeñas tablillas de arcilla, con símbolos grabados, se fecharon en torno al 5300 a.C., lo que las haría al menos 1000 años más antiguas que la escritura cuneiforme sumeria, considerada hasta ahora la forma de escritura más antigua del mundo. Esto planteó una pregunta revolucionaria. ¿Podría ser que la escritura no se originó en Mesopotamia, sino en la Europa prehistórica? La comunidad académica está dividida. Algunos estudiosos, como Marija Gimbutas, una destacada arqueóloga lituano-estadounidense, fueron firmes defensores de la idea de que estos símbolos constituían una forma temprana de escritura. Ella argumentó que representaban un lenguaje sagrado, asociado a una sociedad matriarcal preindoeuropea, parte de lo que ella denominó la Vieja Europa. Gimbutas creía que estos símbolos eran parte de un sistema de comunicación utilizado en rituales y para registrar información relacionada con el ciclo de la vida, la muerte y la regeneración. Su teoría se basaba en la recurrencia de los símbolos en contextos rituales y su aparente organización en secuencias. Otros, sin embargo, son más cautelosos. Argumentan que, si bien los símbolos son estandarizados y recurrentes, no hay pruebas definitivas de que representen un lenguaje hablado con una sintaxis y gramática como lo hace la escritura. Podrían ser marcas de propiedad, símbolos rituales, calendarios primitivos o simplemente un sistema de protoescritura, es decir, un paso previo a la verdadera escritura. Un argumento clave en contra de que sean una escritura completa es la falta de un gran número de símbolos únicos y la ausencia de textos largos y complejos que permitan un desciframiento. Sin una piedra roseta de Vincha que nos permita descifrarlos, el misterio persiste.
Pero la posibilidad de que Europa prehistórica fuera el hogar de la primera escritura del mundo es una idea que sigue fascinando y desafiando nuestras concepciones tradicionales de la historia. Si se confirmara, cambiaría radicalmente nuestra cronología del desarrollo humano. Otra de las grandes teorías sobre la sociedad vincha se centra en su estructura social. A diferencia de muchas civilizaciones posteriores que muestran claras jerarquías con la aparición de reyes, sacerdotes o guerreros dominantes, los sitios de Vincha no revelan grandes edificios ceremoniales, palacios o tumbas ostentosas que indiquen una élite gobernante. Las casas son bastante uniformes en tamaño y riqueza de objetos, lo que ha llevado a algunos arqueólogos a postular que la Vincha fue una sociedad sorprendentemente igualitaria. No se han encontrado grandes diferencias en los ajuares funerarios o en la calidad de las viviendas, lo que sugiere que la riqueza y el estatus no estaban concentrados en unas pocas manos. Más allá de la igualdad, la abundancia de figurillas femeninas, la ausencia de representaciones masculinas dominantes y la importancia de la agricultura y la fertilidad en sus ritos sugeridos, han llevado a algunos a teorizar que la Vincha pudo haber sido una sociedad matrilineal o incluso matriarcal. Esto no significa necesariamente que las mujeres fueran las únicas gobernantes, sino que la autoridad y la descendencia se trazaban a través de la línea materna, y las mujeres podían haber desempeñado roles prominentes en la religión, la economía y la organización social. La ausencia de fortificaciones masivas en sus asentamientos también ha sido interpretada como un signo de una sociedad relativamente pacífica, en contraste con las culturas más militarizadas que surgirían más tarde. Si bien esta es una interpretación que sigue siendo objeto de debate, la idea de una sociedad pacífica, igualitaria y posiblemente centrada en lo femenino, en una era tan temprana, contrasta fuertemente con la imagen de las sociedades patriarcales y jerárquicas que a menudo dominan nuestros relatos históricos. Imaginemos por un momento cómo sería vivir en un asentamiento vincha. La vida giraba en torno a la agricultura, cultivando cereales como el trigo y la cebada, y la ganadería, criando ganado ovino y porcino. Eran hábiles tejedores, fabricando textiles a partir de lino. La comunidad trabajaba unida en la construcción de sus casas y en la creación de sus impresionantes artefactos. El intercambio de bienes y conocimientos era común, como lo demuestran los hallazgos de objetos vincha en regiones distantes y la adopción de sus técnicas. Se cree que tenían una dieta variada, complementada con la caza y la recolección. La vida cotidiana probablemente incluía la preparación de alimentos, la fabricación de herramientas, la alfarería y la participación en rituales comunitarios. Eran una cultura vibrante, interconectada y, en muchos aspectos, extraordinariamente avanzada para su tiempo. Entonces, si la civilización vincha era tan sofisticada, tecnológicamente avanzada, socialmente igualitaria y potencialmente el hogar de la escritura más antigua, ¿por qué desapareció? Este es quizás el mayor misterio de todos. Alrededor del año 4500 a.C., los grandes asentamientos de Vincha comenzaron a ser abandonados, y la cultura, tal como la conocemos, se desvaneció de los registros arqueológicos. No hay evidencia de una gran catástrofe repentina, como una erupción volcánica masiva o una invasión devastadora que arrasara con todo. Las teorías sobre su declive son variadas y, a menudo, complejas, sugiriendo una combinación de factores graduales. Una de las hipótesis más aceptadas es la del cambio climático. Durante este periodo, Europa experimentó fluctuaciones climáticas significativas. Un enfriamiento gradual y cambios en los patrones de lluvia podrían haber afectado gravemente la agricultura, la base de su economía. Las sequías prolongadas o las inundaciones inesperadas habrían devastado las cosechas, llevando a la escasez de alimentos y a la necesidad de buscar nuevas tierras más fértiles. Esto habría provocado migraciones internas y la fragmentación de las grandes comunidades, debilitando su cohesión social y económica.
Otra teoría apunta al agotamiento de los recursos locales. A medida que los asentamientos crecían en tamaño y densidad, el uso intensivo de la tierra para la agricultura sin técnicas de rotación de cultivos adecuadas podría haber llevado al agotamiento del suelo. La demanda de madera para la construcción de viviendas, la quema en los hornos de cerámica y, crucialmente, para la fundición del cobre, habría provocado una severa deforestación. La erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la escasez de combustible habrían hecho insostenible la vida en los grandes asentamientos, forzando a la población a dispersarse en grupos más pequeños y autosuficientes. También se considera la posibilidad de presión demográfica y social. El aumento de la población, sin un correspondiente avance en la organización política o en la capacidad de producir alimentos a gran escala, podría haber generado tensiones internas o llevado a una competencia por los recursos con grupos vecinos. Aunque no hay evidencia de guerras a gran escala, pequeños conflictos o migraciones constantes de otros pueblos podrían haber desestabilizado la región y debilitado la estructura social de Vinča. La llegada de nuevas culturas, posiblemente los primeros grupos de pastores de las estepas euroasiáticas, conocidos como las culturas kurgan o proto-indoeuropeas, con diferentes estructuras sociales y económicas, podría haber ejercido presión sobre los Vinča, empujándolos a adaptarse o a moverse. Una teoría más reciente sugiere una transformación cultural gradual en lugar de una desaparición abrupta. Es posible que los Vinča no hayan desaparecido, sino que simplemente evolucionaron y se fusionaron con otras culturas emergentes, adoptando nuevas formas de vida y creencias. Las comunidades se habrían vuelto más pequeñas y dispersas, y las prácticas culturales distintivas de Vinča, como su particular alfarería o sus figurillas, habrían sido reemplazadas por nuevas tradiciones. Esto implicaría que el conocimiento y las habilidades Vinča, como su metalurgia, podrían haber sido absorbidas por las culturas sucesoras, contribuyendo al desarrollo posterior de Europa. La desaparición de Vinča podría ser, en realidad, una metamorfosis. El enigma de su escritura también se relaciona con esto. Si realmente era un sistema de escritura, ¿por qué no se desarrolló más, o por qué no dejó un legado más claro en las culturas posteriores de la región? Esto inclina la balanza hacia la idea de que los símbolos eran más bien un sistema protoescritura o de símbolos rituales, que no necesitaban evolucionar en una escritura compleja para servir a su propósito. Su significado podría haber sido comprensible dentro del contexto cultural específico de Vinča, pero no transferible a otras lenguas o sistemas de pensamiento. La verdad es que, sin registros escritos que nos hablen de su propia historia, solo podemos especular. La civilización Vinča es un recordatorio de lo mucho que aún desconocemos sobre el pasado profundo de la humanidad. Fue una cultura que alcanzó un nivel de sofisticación extraordinario. Dejó una huella indeleble en el paisaje arqueológico de Europa, y luego, por razones aún no del todo claras, se desvaneció en las brumas del tiempo. Su legado nos obliga a reconsiderar dónde y cómo comenzaron realmente los fundamentos de la civilización, y nos invita a seguir explorando los rincones olvidados de la historia. Los misterios de la civilización Vinča nos demuestran que la historia está llena de preguntas sin respuesta y que las verdades que creemos conocer pueden cambiar en cualquier momento. Si te ha fascinado esta historia, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Es completamente gratis. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video si te ha parecido interesante, activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Déjanos un comentario con tus teorías sobre Vinča, y comparte este video con amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote otra historia. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.